Ah, ¿Se escuchó? Porque si no dije muchas gracias a Jessica Trittel y le damos ahora la palabra a la presidenta de TELOM, Bernarda Llorente. gracias Gabriela, gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar en esta comisión bicameral tratando proyectos tendientes a la igualdad de género en los medios y contra el acoso y la violencia. Pero creo que estar hoy con mis compañeras, y no es una casualidad que creo que justamente estamos frente a un cambio político importante y frente a decisiones importantes. Lo primero que ha hecho este gobierno, y yo lo celebro realmente, es poder traspasar una visión de género a todas sus políticas de Estado. Y esto es muy importante porque los derechos no solo hay que hay que plasmarlos en leyes, sino sobre todo, y además o como complemento, también hay que garantizar que se cumplan. Creo que hoy esta reunión manifiesta varias cosas. Un cambio en la sociedad argentina a partir de determinadas luchas encaradas en los últimos años y muchos años atrás, pero sobre todo en la masividad del movimiento de mujeres en los últimos años ha hecho que hoy exista una voluntad o distintas voluntades políticas que nos reúnan. Desde Periodistas Argentinas, que es un colectivo de mujeres amplio, diverso, pero con objetivos concretos, a la conciencia de nuestros legisladores, de diputadas y diputados, conscientes de que la igualdad de género y luchar contra la violencia no es solo un problema de equidad, y es básicamente, sí, obviamente, en esta sociedad, un problema de equidad, sino también esa equidad y esa igualdad repercute necesariamente en la calidad democrática. Sin las mujeres participando activamente en la sociedad, en las distintas instancias de representación y en las distintas instancias, tanto políticas como del resto de la vida nacional, la democracia, la equidad no son posibles. Creo que esta decisión, esta decisión política y este tiempo político que nos envuelve tanto a un gobierno como a una ciudadanía, justo se enfrenta a uno de los periodos más difíciles, probablemente en términos sociales, y al mismo tiempo uno de los grandes desafíos, que es la pandemia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros y cómo contribuir a ella es cómo vamos a salir de esta pandemia. Y seguramente la mejor forma de salir o la forma a la cual deberíamos aspirar tiene mucho que ver con una lucha contra la desigualdad. Antes de la pospandemia, el mundo estaba marcado por una desigualdad enorme, por una desigualdad de género que venimos describiendo, pero también sobre desigualdades sociales que son muy difíciles de sostener en las democracias modernas. En este marco, quiero encarar todas las políticas públicas acerca de los medios y la comunicación. La participación de las mujeres, de nosotras, en los medios, tiene dos patas fundamentales. Una como hacedoras de contenidos, como participantes directos en los medios y en esas políticas. Y la segunda también es como receptoras de esos contenidos, como audiencias. Las mujeres a lo largo de la historia moderna hemos tenido los dos problemas. Participamos en los medios, hemos sido discriminadas en general de los puestos de decisión y al mismo tiempo también hemos sido subestimadas como audiencia. Hace un rato pensaba que mientras el mundo, por ejemplo, ya hace como mucho tiempo, en el 95, que parece una eternidad y al mismo tiempo es un lapso en términos históricos muy pequeños, mientras 70.000 mujeres se manifestaban en Beijing
y elaboraban una plataforma hacia el futuro que tenía que ver con la igualdad de género en todo el desarrollo de la vida política y social de la humanidad, acá en los medios éramos estereotipadas por un famoso periodista en su momento, Bernardo Neustadt, que hablaba de Doña Rosa. ¿Y qué era el perfil de Doña Rosa? Probablemente uno de los perfiles más de mayor ninguneo, diría, acerca de las mujeres. Doña Rosa era el prototipo de la persona que por ignorancia no entendía la realidad y por eso no la apoyaba, y a la cual si se le explicaba, finalmente iba a tener ideas que no iban a ser propias, sino explicadas, e iba a apoyar una serie de proyectos como en ese momento eran las privatizaciones en el Estado. Creo que las mujeres hemos sido maltratadas en los medios, no solo a través de estereotipos de género que se han reproducido y han sido bastante fundamentales en la reproducción de una cultura patriarcal y machista, desde determinadas ficciones en términos históricos o determinadas situaciones de objeto sexual de las mujeres, sino que también hemos sido subestimadas intelectualmente. Y el caso que hablaba de Doña Rosa o de las mujeres que participan, las periodistas que participan poco en determinadas temáticas o temáticas reservadas para las mujeres, da cuenta de ello. Creo, bueno, no creo, el mundo lo cree y finalmente esto tiene que ver no solo con Beijing más 20, tiene que ver también con la agenda del 2030 y un desarrollo sostenible, es que sin las mujeres participando activamente, el mundo finalmente podrá tener pocos cambios. Yo soy optimista, pese a que todas las proyecciones no lo son, y obviamente que las comparto los datos que hace un rato mostraba Rosario, y lo difícil que es poder equiparar semejante desigualdad en poco tiempo. Cuando hoy uno ve las estadísticas en los medios y sobre todo la participación de las mujeres en puestos jerárquicos de decisión y también como accionistas, es realmente desalentador. Porque es desalentador por las cifras, pero al mismo tiempo me parece que hemos iniciado un camino de revertir esta situación. Los medios de comunicación no han sido ajenos al estado patriarcal que finalmente reflejan y reproducen. No nos debería sorprender demasiado la cifra, no nos debería sorprender que las mujeres, por ejemplo, somos prácticamente el 30% de trabajadoras de los medios, o que solo hay 11 accionistas mujeres, muchas de ellas con relaciones de parentesco en la propiedad de los medios argentinos. Tampoco debería sorprendernos que mientras hablamos de una participación más activa de las mujeres y de la paridad de género, hayan aparecido en los últimos tiempos campañas de muchos medios privados donde ni siquiera en términos formales se dieron cuenta que una programación no puede tener solo caras masculinas, ¿no? A veces hay algunos medios que se dan cuenta y aparece una mujer como parte de la escenografía o un par de mujeres, porque ya esa imagen tan estereotipada en términos masculinos tiene el rechazo no solo del resto de los colegas, sino también de la audiencia. Creo que el Estado, que es muy importante, el paso que estamos dando hoy en cuanto a los medios estatales, porque en este momento el Estado, y sobre todo en una época de pandemia, vamos a tener un Estado fortalecido y un Estado que tiene que empujar necesariamente algunas políticas y el cambio de algunas políticas a través de incentivos, a través de ejemplos, a través de políticas, a través de leyes. Y la igualdad en los medios estatales o las políticas en los medios estatales, en este momento son una decisión que la estamos implementando, pero no tendríamos una comunicación en serio, ni una comunicación distinta, ni un reflejo de los cambios de la ciudadanía hoy, ni del papel de las mujeres,
si determinados medios privados no siguieran el ejemplo. Creo que hay políticas que sobrepasan o deberían sobrepasar al accionista o quién es el accionista. Creo que el paso del Estado, que ya lo ha dado y ya lo está dando en muchas cosas, por lo pronto en la cantidad de mujeres que están dirigiendo los medios estatales, tienen que ser un ejemplo a imitar o van a ser, confío, de los medios privados. Sin embargo, hay un tema también que compete, que no solo es la cantidad de mujeres que participamos en los medios, sino también las condiciones laborales en las cuales participamos. Hay la OIT, hay un pronunciamiento muy importante de la OIT que tiene media sanción del Senado, que es el artículo 190, que habla justamente de la violencia laboral y el abuso. Y esta es una cuestión que nos compete a todos. ¿Y qué es lo distinto de, de esta propuesta de la OIT? Primero, de que no divide o, o justamente destaca que la violencia, aunque a veces aparezca en un ámbito supuestamente privado, tiene una afectación social y tiene una afectación incluso en los propios ámbitos laborales. La violencia ha dejado de ser un problema privado, eso lo sabemos, y el Estado interviene, pero también ha pasado a ser un problema económico y un problema laboral. Es difícil que las mujeres podamos desarrollarnos con distintos tipos de violencia, aunque sean privadas, y mucho menos con violencias en los propios lugares de trabajo. El 70% de las mujeres dicen haber sufrido algún tipo de destrato, violencia o abuso laboral. Las mujeres hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas de determinadas condiciones de poder, porque justamente el parte del abuso y el acoso se basa en condiciones de poder. Y cuando hablamos de puestos jerárquicos, y esos puestos jerárquicos puestos fundamentalmente en varones, el ejercicio o el resultado tampoco debería sorprendernos. Creo que en ese sentido nos falta mucho por hacer y que es muy importante que lo hagamos. En cuanto específicamente a Telam, porque hemos hablado mucho y todavía faltan muchos oradores, yo les quería contar un par de cosas a partir de nuestro compromiso en Telam, que he tenido o tengo la suerte o el privilegio de ser la primera mujer presidenta de una agencia de noticias y eso creo que habla de un cambio social importante, no de méritos personales, sino de méritos colectivos. Lo que el movimiento de mujeres desde hace muchos años y en los últimos años habiendo logrado sumar a esas demandas a un público mucho más joven y por lo tanto también con mucha fuerza para pelear una sociedad distinta, porque es la sociedad en la que van a vivir y se van a desarrollar en los próximos años y es la sociedad que les va a dar cabida o menos cabida para sus realizaciones. Ser la primera presidenta de Telam me lleva a una serie de compromisos. Creo que si las mujeres ocupamos espacio, pero no le damos sentido a ese espacio que ocupamos, finalmente es solo una cuestión de justicia, que no es menor, pero creo que las mujeres con conciencia tenemos que dar pasos mucho más allá de nuestras cuestiones personales y tenemos un compromiso con nuestras congéneres, con nuestras compañeras. Por lo tanto, Telam, cuando asumimos, Telam hizo un directorio exclusivamente de mujeres, y eso también es una novedad absoluta. Somos 3 mujeres. La gerenta general es mujer, la gerente periodística es mujer, la subgerente periodística es mujer, y gran parte de los puestos jerárquicos son ocupadas por mujeres. ¿Por qué esto es importante? Por muchas cosas, pero creo que fundamentalmente es importante porque las mujeres empoderamos a las otras mujeres, porque las mujeres cuando ocupamos un lugar también traemos a otras
a otras mujeres. No es una campana cerrada, es una visión distinta acerca de los contenidos, acerca de la sociedad que vemos, acerca de las injusticias también, acerca de las diferencias, acerca de las sensibilidades. Asumimos en enero y en febrero ya nombramos a una editora de géneros y diversidades. Nos parece muy importante que los contenidos producidos por una agencia de noticias y por lo tanto en el caso de Telam que se reproducen a través de otros medios, tanto nacionales como regionales, la mirada de género y la mirada de diversidad en todos los ámbitos, no solo sexuales, sino también sociales, nos parece fundamental para empezar a cambiar una cultura y empezar a cambiar determinados sentidos comunes o naturalizaciones que se instalan. Es mucho lo que hemos hecho en estos meses, es mucho lo que nos falta por hacer. Fuimos el primer medio, por ejemplo, en recibir la ley Micaela. Estamos en todo un protocolo con los propios sindicatos acerca de el acoso laboral y la violencia laboral. Estamos poniendo mucho acento en la capacitación de los trabajadores y trabajadoras de Telam, por ejemplo, acerca del lenguaje. El lenguaje nos construye, el lenguaje construye discursos y también construye realidades. Nos parece muy importante ser extremadamente cuidadosos en el lenguaje que transmitimos y por lo tanto estamos en capacitaciones al respecto con distintos ministerios. Nos parece que la mirada de género tiene que ir mucho más allá también de las mujeres que ocupamos, de solo los puestos que ocupamos. La mirada de género en ese momento en Telam la desarrollamos, tiene que ver también, por ejemplo, con las fuentes, tiene que ver con un empoderamiento de las mujeres. Cuando uno va a los contenidos o a la cantidad de mujeres o varones consultados como expertos, la cantidad de mujeres que aparecen son muy pocas. Y eso tiene poco que ver con la capacidad de las mujeres argentinas, sino que tiene que ver con la mirada machista y sesgada de los propios comunicadores y los propios medios. Trabajamos en ese sentido, tratando de equiparar las fuentes, tratando de equiparar expertos, tanto masculinos como femeninos. Tratamos de cambiar también y cosas que a veces aparecen más desapercibidas, las coberturas, por ejemplo, en imágenes, los fotoreportajes, las miradas. Cuando uno analiza muchos medios, en general ve también en los estereotipos reflejados en las fotografías. Cuando aparecemos las mujeres, cuando aparecen los varones. Obviamente también en los videos. Tener una conciencia, bueno, podríamos seguir hablando toda la tarde y tiene poco sentido. Me parece que lo que fundamentalmente importa acá es poder trabajar todo el tiempo en miradas que a las mujeres no nos traicionen, porque a veces las mujeres también somos machistas, también somos obviamente reproductoras de ese patriarcado, también podemos ser reproductora de medios que creo que tienen la posibilidad de cambiar, porque no solo en materia de género, sino también en el desarrollo de tecnologías y en el cuestionamiento también del papel de los propios medios y su necesidad de reinventarse, a veces se han construido o se han ampliado demasiadas fronteras en cuanto a la ética o el propio ejercicio de la profesión. Creo que hoy es momento y sería interesante, tanto para la calidad democrática de nuestras instituciones, como para poder construir una sociedad post-pandemia mucho más justa, que ataque las desigualdades y una posibilidad de construir parámetros distintos, también es que reflexionemos los periodistas y las periodistas, y sobre todo aquellos que manejan
medios importantes y que tienen un impacto importante sobre la realidad argentina. Que honremos la profesión y que intentemos entre todos construir una sociedad mejor. Muchísimas gracias por este espacio.